Las 3 semanas. Todos señores, estamos en Bein HaMetzarim, en las 3 semanas entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. Después hay vacaciones. Y tenemos Bezrat Hashem, este próximo Shabbat, este Shabbat es Rosh Chodesh Av. Entonces en la halajá, esta época es una época de luto que comienza con el 17 de Tammuz, que ya comenzó con el 17 de Tammuz. Y después, cuando llega Rosh Chodesh, que cae en Shabbat, empieza a incrementarse en ciertos aspectos el luto. Y después, cuando llega la semana de Tisha B'Av, se continúa incrementando. Este año tenemos algo especial porque Tisha B'Av cae domingo. Entonces básicamente no tenemos la semana de Tisha B'Av. La semana de Tisha B'Av significa que si Tisha B'Av, por ejemplo, cae el martes, entonces domingo, lunes a martes son los días de la semana correspondiente a Tisha B'Av. Pero este año el ayuno de Tisha B'Av es el domingo. Entonces, básicamente, no hay semana de Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque la semana terminó en Shabbat. Y el primer día del comienzo de la próxima semana es Tisha B'Av. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y después, por supuesto, que empieza el luto más fuerte, que es el ayuno de Tisha B'Av. Y el luto no termina en Tisha B'Av, sino que se continúa con un poco de luto hasta el 10 de Tisha B'Av, de Av, dependiendo de la costumbre, o hasta el mediodía del 10, o todo el día del 10, en base a lo que dice la Gemara en Masejet Ta'anit, de que el Bet HaMikdash se empezó a quemar el 9, pero la mayoría del Bet HaMikdash se quemó el 10. Y por eso ahí dice la Gemara, que Rabbi Yohanan dijo que si yo hubiera estado en el año, en el momento que se fijó el ayuno de Tisha B'Av, lo hubiera fijado Bemet el 10 y no el 9. Porque Rubosh el Ejal, porque la mayoría del Bet HaMikdash se quemó el 10 y no el 9. ¿Y por qué Jajamim mejor fijaron el ayuno el 9 y no el 10? Porque Gilat Puranuta Adifa, el comienzo de la desgracia, ¿sí? La primera chispa que quema el Bet HaMikdash, se prendió el 9. Y luego todo ya es una continuación. Y por eso el ayuno se quedó para el 9. Pero se tomó en cuenta también la opinión de que la mayoría del Bet HaMikdash se quemó el 10. Y por eso ciertas costumbres de luto las continuamos después. Todo. Entonces, uno de los temas que tenemos en estos días es de no hacer bailes y fiestas y música desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av. ¿Qué? Entonces, por eso, en estos días, por supuesto, nosotros no hacemos conciertos y no hacemos fiestas musicales, etc. Pero si son seudot mitzvah, si estamos en una seudá, que es seudat mitzvah, un brit milá, un pidyon haben, bar mitzvah también puede ser solamente si es en la fecha exacta del cumpleaños del bar mitzvah, ¿okay?
o Sheva Brajot, por ejemplo, una persona que se casó en estos días, o antes del ayuno y continuó después del ayuno. Entonces, najón de que en general la gente no acostumbra a contraer matrimonio en esta época, pero esa costumbre es traída por el Ramá, por los Ashkenazim. Los Sefaradim en un principio se pueden o se podrían casar en esta época hasta Rosh Chodesh. Pero comprometerse no, No, también casarse. La costumbre de no casarse en estas 3 semanas está traída en el Shulchan Aruch por el Ramá, no por el Shulchan Aruch, no por Rabbi Yosef Karo. Entonces, en un principio, hasta Rosh Chodesh, un sefaradí que quiere casarse, en un principio puede casarse. Entonces, la gente no acostumbra a casarse porque en sí es una época que no es muy auspiciosa. Sí, porque es una época de luto, pero a veces hay cosas necesarias y a veces hay cosas que son más urgentes y por eso, en un principio, para un sefaradí sería mucho menos problema poder contraer matrimonio. ¿Qué? Ya, entonces el tema de la música es un poco variado porque depende si es música de Seudat Mitzvah, depende si es música ruidosa de boda, o es música lenta, o música instrumental, o música tranquila, ¿sí? Hoy en día existe música sin instrumentos. ¿Conocen esa música? O si no, los Hoy en día uno puede escuchar música que en el fondo parece que hay instrumentos, pero no son instrumentos. Son personas que están haciendo Entonces hay quienes dicen que esa música está permitida porque no son instrumentos, ¿ven? Son personas que están haciendo ruido de instrumentos. No, cantar están, sí. Está cantando, puedes cantar. Entonces yo voy a traer la síntesis que trae el Rav Melamed en su libro Pepenine Alajá respecto a qué pasa con música en esta época. Ascaja. No todos dicen lo mismo, pero yo creo que es lo más cercano a lo que tenemos que hacer. Entonces, según los que son más flexibles, ¿cómo le va? Según los que son más flexibles en el tema de la música, entonces él quiere dividir a la música en tres partes. Tres categorías. El primer tipo de música es la música más problemática, que es la música de bodas. Música alegre, música movida. Ese es un tipo de música. Segundo tipo de música es música normal, una guitarra que no tiene una alegría especial, ¿sí? Y que podría ser la mayoría de las canciones o de las músicas que tenemos, que no son música de boda o de baile. Sí, y también la música clásica. Y un tipo de música número 3, que es la música que ya es música triste, música, sí, que, sí, por ejemplo, sí, músicas de luto, músicas de canciones que tienen que ver con cosas tristes. Entonces, desde que comenzó el 17 de Tamuz, hay que abstenerse de escuchar el primer tipo de música, o sea, la música de bodas, música, sí, de baile, etcétera, que son música pura alegría. Eso
hay que quitarlo totalmente en estos días. No hablo de una persona que se casa o que está en una Seudat Mitzvah, que ahí sería un poco diferente. Desde Rosh Chodesh Av, o sea, desde la próxima semana, hay que abstenerse también de escuchar el segundo tipo de música, preferiblemente, o sea, la música que no es de boda, que no es de alegría, pero es música, al fin y al cabo es música. ¿Qué? Y solamente el tercer tipo de música, música triste o de luto, se puede seguir escuchando también en los próximos días, en la próxima semana, aunque ya nos estamos acercando a Tisha B'Av. ¿Qué? ¿Qué? Además, hay que tomar en cuenta, hay personas que para ellos la música es como medicina. Es terapia. Para unos es terapia media y para algunos es terapia intensiva. Si no escuchan música, medio se me vuelven... Nos ponemos intensos. ¿Eh? Nos ponemos intensos. Intensos. Dice que la Sí. música Se ponen a bailar. dicen que la música mansa las fieras. Eso le iba a decir a personas con por ejemplo, TDA, personas así, no se puede Entonces, poner música. mire, personas que realmente necesitan la música mamash de manera intensa, entonces, otra vez, preferiblemente que escuchen música que no sea, por supuesto, de boda, ¿sí? No, música ambiental. Y también que la pongan no demasiado alto, que toda la vecindad escuche lo que él está escuchando, sino que él en su habitación pone la música tranquila mientras hace su trabajo, mientras hace lo que tiene que hacer, y eso, o en sus audífonos, najón, y esa música tranquila, o como la llaman, instrumental, o música ambiental. ¿Sí? Entonces, eso se puede llegar a permitir. En un principio él dice hasta los jodes, pero personas que para ellos es otra vez. Sí, es para mantenerlo equilibrado, ser a ese señor o a esa señora. Entonces mantenerse equilibrado es como tomar una medicina. Entonces se puede tomar medicina también hasta Tisha B'Av. Eso incluye cuando uno también está aprendiendo, también no. Cuando por ejemplo uno está aprendiendo un ritmo, por ejemplo, a ver, yo estoy tratando de aprenderme un ritmo específico del Esher Kai. No, estudiar música es de Kvar Mashuacher, ¿sí? Eso ya entra en el tema. Najón, ¿qué hace una persona que esa es su parnasá? Él es músico. Entonces, caniré que en esta época se tiene que tomar un poco de vacaciones. Desde Rosh Chodesh en adelante tiene que empezar a... ¿Sí? Pero bueno, es como los panaderos se toman vacaciones en Pesach. Cada uno se... ¿Mejor? Cada uno se toma las vacaciones en la época que le corresponde a su profesión. Los rabinos nunca tienen vacaciones. Los rabinos... Yo. Eso digo todo. Bueno, esta época ya es época de vacaciones en Israel. Las escuelas están de vacaciones. Las yeshivot y otras instituciones de Torah siguen estudiando hasta Tisha B'Av, como nosotros. Pero hay muchas instituciones, la mayoría básicamente, que ya en esta época, julio y agosto, están de vacaciones. Entonces, verdad que en las vacaciones empiezan la época de los paseos, de los tiurim. Entonces, el Shulchan Aruch nos dice, y así dicen los Jajamim, la época de las 3 semanas son 3 semanas en las cuales hay que tener un cuidado especial de no ponerse en situaciones semi-peligrosas o peligrosas. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una época
delicada a nivel espiritual para Am Israel, y por eso la persona tiene que hacer lo menos posible cosas que pueden provocarle algún peligro. Un viaje raro. ¿Ah? Un viaje. No se pueden casar. Un riesgo. No, viajar. No se pueden casar. Por un caso. Casarse es mitzvah, no es peligroso. Entonces, una persona que quiere hacer, ¿cómo se llama esto? Spinning. Estos que cuelgan, ¿no? Que se cuelgan. No se lanza. Se lanzan, o suben a montañas y se tiran con sogas y yo qué sé. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? No me llamen, ya entendieron de lo que me refiero. O que quiere demostrar sus aptitudes y pasar por una soga entre dos montañas y abajo hay un abismo. Entonces, se recomienda no hacer nunca eso, pero menos en las 3 semanas. Menos. Entonces, ese tipo de cosas, y por eso, a pesar de que no se puede decir que está prohibido, por ejemplo, hacer paseos o a filo ir al mar, no hablo desde los Jodesh, que ahí ya entramos en el tema del agua y de bañarse, Ashkenazim, Sefaradim, pero hasta los Jodesh, oficialmente no hay una prohibición de ir al mar o de ir a las piscinas. No hay problema oficialmente, pero hay que tener cuidado. Sí, lamentablemente cada vacación se escucha, bueno, este señor, esta persona, lamentablemente se ahogó y el otro se ahogó y el otro se ahogó. Hay desgracias que suceden tanto en el mar, tanto en las playas, tanto en las piscinas, cuando la gente no siempre es muy cuidadosa y deja a los niños solitos y no los cuida como corresponde, o personas que se piensan que son Superman y se meten en la playa y empiezan a nadar hasta que se dan cuenta de que no les da la fuerza o que el mar está un poco fuerte. Entonces, siempre hay que tener cuidado en esas cosas, mucho más en estos días. Porque estos días, Jajamim dice, son propensos a cosas, a desgracias. Y por eso tenemos que tener cuidado. Además de que estas 3 semanas no son, Bonagit, las semanas más aptas, que son semanas de luto, de ir y hacer paseos, ir a la piscina, entonces, por esos 2 motivos, hasta Tisha B'Av hay que abstenerse de paseos y de bañarse en el mar, etcétera, tanto por el tema de que hay que disminuir lo más que se pueda en regocijo y por otro lado también el tema del peligro. Por los 2 motivos hay que tener cuidado en estos días. ¿Qué? Allá. Otra vez. Si le vienen a preguntar a una persona, a un rab, bueno, ¿se puede en estos días ir a la playa o no? Entonces, no hay una halajá que prohíba ir a la playa en estos días. No hay. El rab puede decir, yo te recomiendo que mejor no, pero sí, no sé, Ulá es la única época en el año que ahora tiene unas vacaciones, yo qué sé, y después el señor está saturado y no tiene un momento libre. ¿Sí? O necesita otra vez eso como mini terapia de ir a un lugar tranquilo, yo que sea, y apartarse del mundo. No, eso ya Joliot que sería diferente. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque el tema de disminuir en alegría y en regocijo, según la ley del Talmud, empieza desde Rosh Chodesh Av, desde la próxima semana, y eso incluye o Rosh Chodesh o la semana en la que cae el ayuno. Pero antes de eso, Jajamim no hablaron
hablaron en ciertos aspectos de las 3 semanas, pero no específicamente en este tema. ¿Qué? Solamente cosas que tienen que ver con alegría, con baile, con música, eso ya hay que cuidarse desde en las 3 semanas. Pero de pasear con cuidado, entonces en un principio no estaría prohibido, pero se recomienda dejarlo para después de Tisha B'Av. Y afirmo el tema del peligro, el tema del peligro es peligro, pero si uno hace un paseo que no tiene ningún peligro, entonces no tiene por qué tener miedo a un peligro. Si una persona camina por un sendero o se mete en un lugar donde hay agua pero es bajito y no hay peligro de ahogarse o alguna cosa, entonces en un principio no hay problema. Pero otra vez, si uno tiene la opción de encontrar otros momentos para hacer sus paseos y sus momentos de regocijo, entonces que los busque después de Tisha B'Av. Aznajón, después de Tisha B'Av todo se vuelve mucho más caro porque todos pasean en esa época y los señores ahí de todas las diversiones saben de que la gente pasea en esa época, entonces se aprovecha. Pero bueno, malazot, ellos también tienen que tener parnasá, ¿no? Entonces hay que ayudarlos a que tengan parnasá. Pero yo creo que el tema no, usted decía, el tema de ahogarse en la playa. No. Si no sabe nadar, tanto da igual, se sabe. Si no sabe nadar, ¿sabe? Pero hay gente que sabe nadar y también se ahoga. Pero lo que se refiere aquí es deporte de riesgo. Deporte que son riesgos. Hay mucho deporte que... Por eso digo, esos que saltan, no sé, en las montañas, no sé, y alpinismo. Todos los deportes y todas las cosas que tienen que ver con cosas riesgosas. Entonces, en general hay que tener cuidado de no hacer cosas riesgosas y menos en esta época. Rabi, ¿sería artes marciales también? ¿Eh? Artes marciales también sería, digo. Eso preguntarle a tu compañero. Pregúntale ¿Qué al opina? experto. Solo no te metes conmigo. Esos días no te sientes ahí, siéntate un poquito más adelante. Voy a pedir un derechal. Vamos a hablar de... Top, Kadima. Bueno, Akshav, y por supuesto después de Rosh Chodesh, Badai de que ahí ya empieza, ahí según los Ashkenazim, Badai, que ya empieza una época donde Badai que el baño en general es problemático según la halajá, Badai que baños de regocijo y pileta y piscina y mar, Badai que está prohibido. Y afirmo el tema de bañarse y de limpiarse en forma general. Vamos a ver cómo se maneja. Los faradim no tienen problema en eso, solamente en la semana que cae Tisha B'Av, como lo vamos a ver. Pero este año, no tienen ese problema. Eso lo vamos a ver. Hay una pregunta, un tema que lo trae Shulchan Aruch, que es el tema de la brajá de Sheheyanu en las 3 semanas. La brajá de Sheheyanu, como sabemos, es una brajá que se hace cuando uno o come un fruto nuevo que le provoca alegría, o que viste una ropa nueva que le provoca alegría, o compró algún mueble nuevo que le provoca alegría. Entonces, hay de los Rishonim, de los Poskim, que no comían frutas nuevas y no vestían vestimentas nuevas por las cuales se dice Sheheyanu en las 3 semanas. ¿Para qué? Para no decir la brajá de Sheheyanu, porque ¿qué dice el texto de la brajá de Sheheyanu? Que nos hiciste vivir y nos hiciste llegar a este momento. Pero este momento no es el momento más agradable en el cual estamos viviendo en esta época del año. Entonces,
Por eso dijeron estos poskim de no decir la braja de Sheheyanu en una época que es de desgracia. Pero, sin peros por ahora. Akshav. A pesar de que hay poskim que dijeron que no es necesario de cuidarse en este tema, en el transcurso de las generaciones, sí, se expandió la costumbre de leachmir, ¿sí?, de ser meticulosos en este tema, de no hacer la braja de Sheheyanu en esta época de las 3 semanas. Y por eso nos cuidamos en general. ¿Sí? La persona quiere comer un fruto nuevo que no comió hasta esos momentos y quiere decir Sheheyanu, entonces, ¿por qué dafka dejarlo para estas 3 semanas? ¿Sí? O lo comes antes de que empiecen las 3 semanas, o lo dejas para después de que pasaron las 3 semanas. ¿Qué? Todo. Si es un fruto que solamente va a estar en esas semanas, hay que ver cómo se puede arreglar la situación. Pero en general, no hay frutas que duran solo 3 semanas. ¿Sí? Duran algunos meses o algún tiempo. Y también con la ropa. Te quieres comprar un nuevo traje, te quieres comprar unos pantalones, camisas, en Shumbeaya, de Simcha, pero no lo hagas dafka en esta semana, ¿sí? Hay buenos momentos en los Hagim, en las fiestas, o para Shabbat, etc. Entonces, no lo tienes que hacer especialmente en esta semana, sino que déjalo para después. Hay ofertas. Hay ofertas, sí. Vamos a ver. Venga. Sablanut. Tiene que ser una camisa súper Akshav. Hay ropas que uno se compra y que no se dice Sheheyanu, ¿sí? Si yo me compro ropa interior nueva, ¿sí? Me compré una camiseta nueva, un calzón nuevo, medias nuevas, lo que sea. Entonces, eso, cuando uno se lo compra, no dice Sheheyanu, eso no provoca alegría, y por eso, en un principio, eso se puede comprar hasta Rosh Chodesh, Av, hasta el comienzo del mes de Av. ¿Beseder? Afilo de quienes dicen de que zapatos, cuando compramos zapatos, especialmente si son zapatos de piel, no se dice Sheheyanu en general. ¿Por qué no se dice Sheheyanu por zapatos de piel, Ama? Porque prácticamente el cuero, ese cuero se vuelve a matar a otro animal para que tenga eso. Entonces el cuero viene de animales, y a pesar de que tenemos permitido matar animales para poder usufructuar de su piel y hacer de ellos zapatos, pero mejor no es dafka una alegría matar un animal aunque sea necesario. Entonces por eso el hecho de que tenemos permiso de utilizar zapatos de piel de cuero no implica de que se dice Sheheyanu en el momento de que uno se viste zapatos nuevos. ¿Qué? Y por eso está permitido de comprar esos zapatos, porque no se acostumbra a decir la braja de Sheheyanu cuando uno compra zapatos nuevos. ¿Qué? Se venden unos zapatos ahora estos días que parece que son, o sea, no son de cuero, pero son Asgam. Son de tela o de eso se compra. Asgam. En general, una persona que se compra ese tipo de calzado no dice Sheheyanu, y por eso en un principio está permitido comprarlos. Ahora hay mucho cuero vegetal. ¿Qué? Muchísimo cuero vegetal. Sintético. ¿Qué? O sea, también se puede comprar una vestimenta, pero que la persona la tiene que arreglar. Por ejemplo, una persona se compra una ropa, pero tiene que hacer arreglos en esa ropa y lo va a usar recién después de Tisha B'Av. Entonces, a pesar de que esa ropa se compró antes, pero como no se puede usar porque la tiene que arreglar, entonces el tema es de que en el momento que te la compres la puedas vestir, pero si no te la puedes vestir, entonces no hay problema. ¿Qué? Y aquí lo que es una ropa que se diría por ella Sheheyanu, al final tú vas a decir la braja de Sheheyanu cuando la vistas. Entonces como la vas a vestir después de Tisha B'Av,
entonces está permitido comprarla, hay quienes dicen, hasta Rosh Chodesh, ¿sí? Hasta Rosh Chodesh Av podemos comprar esa ropa. O sea que en este caso puedo comprar la ropa de oferta, pero me la pongo después de las 3 semanas. Mejor. Ok. Mejor. O sea, hay quienes se acostumbran a decir Sheheyanu, que Shabbat, ¿no? no, un minutito. El Shabbat, ¿no? Bueno, no, mirá, No, hay una discusión. ¿Cuándo se dice Sheheyanu? Cuando compramos una vestimenta. Hay quienes dicen Sheheyanu cuando la compran, y hay quienes dicen Sheheyanu cuando la visten. Debería ser cuando la viste. ¿Cuando la visten? Debería ser cuando la viste, porque ahí está haciendo la acción. Entonces, si una persona cuando compró la ropa ya estaba lista para vestirse, ya estaba completa, y él acostumbra a decir la braja cuando la compra, entonces ahí no debe comprarla, porque ya tendría que decir Sheheyanu. Solamente si la tiene que arreglar y la va a dejar para después, entonces sí. Y la persona que Bijlal se acostumbra a decir la braja cuando se viste, entonces la puede comprar, pero otra vez con la condición que se la vista después de Tisha B'Av, y ahí va a decir Sheheyanu. ¿Qué? Pero cuando empieza el mes de Av, ahí ya es mejor no comprar ropa Bijlal, aunque la persona no diga Sheheyanu. ¿Cuándo sí podemos decir Sheheyanu? Entonces, a veces una persona tiene que decir Sheheyanu porque le tocó una mitzvah. Le mashal, Brit Milá. Entonces, yo no le voy a decir a mi bebé, no salgas en las 3 semanas. No nazcas en las 3 semanas. Por favor, espérate hasta después. Espérate un poco, mejor. Lo deja desnudo hasta Entonces, si hace caso, qué bien, pero no siempre los bebés hacen caso. Y entonces, no le ponen nada encima. Entonces, eso es uno. Brit Milá, o a veces pidió una vez, el bebé nació hace 3 semanas, y le hacemos el pidió una vez en el día 31, cuando ya terminaron los 30 días. Entonces ahí se le hace el pidió una vez, redimimos al bebé. Y en el pidió una vez también se dice la braja de Sheheyanu. Entonces, esos Sheheyanu son de mitzvah. Entonces, verdad que sí se dice la braja de Sheheyanu en esos casos. ¿Qué? O hay, por ejemplo, una halajá, que una persona que se encuentra con un gran amigo que tiene y no lo vio 30 días y no supo nada de él durante esos 30 días y de repente lo ve, entonces, según el Shulchan Aruch, se dice la braja de Sheheyanu. ¿Qué? Entonces, si no vas a decir la braja de Sheheyanu, vas a perder esa braja, entonces también se puede decir. ¿Y cómo se hace decir 9 de Av y lo ve justo el tipo yendo a la sinagoga? Ya no es En Tisha B'Av mismo, no sé, ya hay que ver. Pero, ¿qué pasa si hay un Brit en Tisha B'Av? Se dice Sheheyanu, es mitzvah. Entonces aplica el otro también. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, hay quienes opinan que en los Shabbatot de Ben Hametzarim, o sea, no en los días de semana, sino que en estos Shabbatot, o sea, el Shabbat anterior, ¿sí? Está permitido decir la braja de Sheheyanu. Y a pesar de que hay poskim que, como por ejemplo el Ari Kadosh, que dicen que a pesar de que es Shabbat, en los Shabbatot de las 3 semanas no se dice Sheheyanu, pero hay muchos poskim que opinan que en Shabbat básicamente no tenemos leyes de Aveilut, de luto, y por eso la halajá de que no se debe decir Sheheyanu en las 3 semanas no incluye Shabbat, no incluye los días de Shabbat. Ahora, el halajá es de que cuando cae Tisha B'Av en Shabbat, no se ayuna en Shabbat, y no se hace leyes de luto en Shabbat, y se pospone el ayuno para el otro día, para el domingo. Por un día. Entonces este año no se pospone el ayuno al domingo, sino que cae el domingo. ¿Verdad? Pero a veces cae el ayuno en Shabbat. Y como van de que en Shabbat no se ayuna, solamente Yom Kippur, Tisha B'Av no se ayuna. Y no solamente que no se ayuna, sino que las seudot se hacen
normal, y dicen Jajamim, afilu seudah shlishit, que es la seudah tamafseket, que básicamente es la seudah antes de que empiece el ayuno. Se puede comer normal, y si uno quiere comer carne en esa seudah, afilu que en un día normal, ¿verdad? Que está totalmente prohibido, ¿sí? Según el din de la Gemara, y según el Shulchan Aruch, y según todos, de comer carne, ¿sí? Y tomar vino en esa seudah, en la seudah antes del ayuno. Pero si es seudah shlishit y uno está acostumbrado a comer carne en la seudah shlishit, puede comer carne. Puede comer carne. Los sefardíes comen pan, pero se la pasan cantando hasta casi cuando sale el sol. O sea, se pasan así. Ahí lo cierran antes. No. Cuando cae Tisha B'Av Ahí comen antes. en Shabbat y se pospone para el domingo, se puede comer hasta la Shkia, hasta el ocaso. Cuando llega el ocaso, ¿verdad? Ya está en el comienzo del ayuno, entonces no se puede, ¿verdad? Comer. ¿Qué? Cuando Tisha B'Av cae en Shabbat, que se pasa al domingo, Sí. pero entonces la semana de Tisha B'Av sí entra a partir del No, Rishon. hay mahloket. En un caso así, cuando cae Shabbat, Tisha B'Av en Shabbat, entonces hay una discusión si la semana anterior se considera la semana de Tisha B'Av o no. Hay quienes dicen, sí se considera la semana de Tisha B'Av, ¿por qué? Porque Tisha B'Av cayó en esa semana, La semana. en Shabbat. ¿Sí? Entonces toda la semana anterior es la regla de la semana de Tisha B'Av. Pero hay quienes dicen, no, el ayuno se pospuso para el domingo. Entonces, lo me llené si yo ayuno el domingo porque el ayuno cayó el domingo o porque lo tuvo que posponer del Shabbat al domingo. Al fin y al cabo, ¿qué día estás ayunando? El domingo. Entonces por eso no hay semana de Tisha B'Av. Y a la gente los poskim optan por esa opinión de que cuando no solamente el ayuno cae el domingo, sino que afirma que cayó en Shabbat y se pospone para el domingo, los Faradim no acostumbran las leyes de luto de la semana de Tisha B'Av. Tov. Entonces, en Shabbat tenemos los que van de acuerdo al Ariya Kadosh, entonces no dicen Sheheyanu tampoco en Shabbat, en estas 3 semanas, pero los que se apoyan o se quieren apoyar en otros poskim, como por ejemplo el Ramá y otros, entonces se puede se puede agarrar el Shabbat, y si una persona compró una fruta que no comió hasta esos momentos y quiere decir Sheheyanu, puede apoyarse en esas opiniones y decir Sheheyanu. Entonces, si la compró en la semana, que no se la coma en la semana, que espere unos días y que se la coma en Shabbat, y ahí que diga la braja de Sheheyanu. ¿Y si se echa a perder? No, si se echa a perder y no hay heladera que lo pueda mantener, entonces, bueno, entonces lo vamos a decir Sheheyanu también en la semana. Rabino, ¿Qué? he escuchado que se hace sheheyanu por las vestimentas, cuando son vestimentas especiales, o sea, No. de algo caro. No Por eso una dije. camiseta Nike que se compró de Por 20 eso shekels. dije que una persona que se compra ropa interior, entonces ahora se pone un calzón nuevo. Pero la gente no se alegra o no tiene una alegría especial cuando se pone ropa interior. Allá. Hoy en día, antes cuando una persona se compraba una camisa nueva, se alegraba. Pero hoy en día, Una oveja menos. también, una persona se compra una camisa, no, tampoco no está súper alegre. Es algo normal. Un calzoncillo todo. Hoy en día, bueno, aquí que la braja de Sheheyanu en ropa quedaría por o un traje nuevo, Exacto. o un talit nuevo, No, Sí, o una mujer que se compra, no sé, una ropa nueva para el Hag, para la fiesta, pero las otras cosas en general, o sea, si es una persona que se compró una camisa muy especial, ¿sí? Y le gusta mucho y se pone feliz, entonces que diga Sheheyanu por la camisa. Sí. No tenemos un felizómetro. Cada uno está feliz en su... Y si el calzoncillo es Tommy. ¿Eh? Un calzoncillo es Tommy. ¿Tommy Jerry? ¿Qué? No sé. Estilo de oro. Claro, le hago una pregunta. No estoy seguro, pero ¿puede ser que haya un cambio con respecto a este filín?
por la mañana. Sí, pero todavía no llegamos a Tisha B'Av. Nosotros estamos caminando a Tisha B'Av. O sea, Todavía no hemos llegado a la semana. No te puedes bañar, tío. ¿Eh? Bañar. Y tú sabes, no te... ¿qué? Pero esto es el tema de... Sí. La persona que compró una ropa nueva, entonces en los Shabbatot hasta los Jodesh otra vez, según la opinión que permite hacer Sheheyanu, puede hacer Sheheyanu, pero desde el Shabbat de Rosh Jodesh, Av, entonces ahí hay que tener cuidado y tratar de no vestirse una ropa nueva y decir Sheheyanu, porque ya entramos en el mes de Av, o sea, ya estamos en el mes de Av, entonces hasta el mes de Av podemos leakel, pero ya desde el mes de Av hay que tratar de abstenerse. Rabino, una pregunta un poco técnica. Cuando uno, digamos, que me pongo justamente para llevar una ropa nueva, en este caso, ¿Qué? ya, ¿cuál es el tiempo en que puedo realmente hacer ese shehiyanu? Porque voy a hacerlo antes de entrar a Shabbat. En la primera vestida, en Ya. la primera vestida. Cuando una persona se viste por primera vez, Ya. Filu que no lo hizo al minuto, después de media hora todavía está en la alegría, pero ya, si es una segunda vestida, ya perdió la alegría, entonces ahí ya no puedo decir No, Sheheyanu. yo sé, pero por ejemplo, que me voy a vestir ahorita, me voy a vestir para Shabbat. Voy a comenzar a Shabbat un ratito antes, me voy a vestir para en ese rato. Cuando, como- sí, cuando la persona se pone la ropa nueva, dice Sheheyanu. Ok, o sea, no hay Sheheyanu. ninguna- Sí, sí. Perfecto. Todo. Después hablamos del tema de los matrimonios. Wow. Eso deberían aplicar Allá. desde el 17 de Eso marzo. es dicho Shabbat, ¿no? Allá. A pesar de que, según el Din, la prohibición de contraer matrimonio en los días de luto por el Jurban Betamikdash solamente se consideran en matrimonios que Bonagit no son absolutamente mitzvah. O sea, le mashal. Una persona, segundas nupcias, se casó, ya tuvo hijos, ya tuvo varón, mujer, ya cumplió la mitzvah de Prurbu, de procrear, y ahora lo de falleció la esposa o se divorció y ahora se casa por segunda vez. Entonces, este matrimonio ya no está en el mismo nivel del matrimonio anterior. ¿Qué? Y por eso, la prohibición básica de matrimonios sería en ese tipo de matrimonios. Pero si es una persona que todavía nunca se casó y que tiene que cumplir la mitzvah de tener hijos, entonces sí podría casarse a filu hasta Tisha B'Av, en un principio. ¿Por qué? Porque es mitzvah. Es mitzvah contraer matrimonio para también traer hijos al mundo. Pero la costumbre es que como estos días son días de Puranut, de desgracia para Israel, la costumbre es de no hacer bijlal ningún tipo de matrimonio sin entrar en el hecho si es mamash mitzvah, porque nunca se casó, o si es segundas nupcias, o por otro motivo. Porque nosotros queremos casarnos en épocas de Siman Tov, de buena señal y de Mazal Tov, y no en épocas que, en Jomrim, ya empezamos el matrimonio en una época problemática. ¿Qué será después? ¿Qué? Achá. Esa es la costumbre que aparece según el Rama de los Ashkenazim. Ya desde Shiva Asar Betamuz no se casan durante las 3 semanas. Los Sefaradim no tienen esa costumbre en un principio, a pesar de que muchos Sefaradim la adoptaron y no se casan en esta época, muchas veces por temas técnicos, muchas veces porque muchos de los invitados son Ashkenazim. Entonces, ¿qué van a hacer? No, vamos a hacer bodas solo para Sefaradim, no para Ashkenazim. O sea, teóricamente, si una persona es invitado, por ejemplo, en estos días, hasta Rosh Chodesh, a una boda sefaradí, entonces el Ashkenazi, ¿puede ir a la boda o no puede ir a la boda? Claro que sí. Sí puede. Sí puede. ¿Por qué? Porque el que hace la boda, él puede hacer la boda. Él puede hacer la boda. Tú no estás haciendo la boda, tú estás yendo como invitado.
el que hizo la boda la hace con permiso, entonces tú estás invitado, ve a alegrar al novio y a la novia. Y él puede cantar y todo. Todo, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, si no, no. Es mitzvah de alegrar al novio y a la novia. ¿Qué? Y hay sefaradim que acostumbran, aunque es una gran minoría, a casarse en estos días, pero ya desde que empieza Rosh Chodesh, ahí ya es más, la costumbre ya se afianza más de no contraer matrimonio en los 9 días hasta Tisha B'Av. Amén, ¿no? Que sea primera vez que se casan, que es lo que nos dijeron antes, ¿no? Y si No, afilu que no cumplieron la mitzvah todavía, pero ya desde los Chodesh Shav ya es menos. ¿Por qué? Porque ahí ya está escrito que se disminuye en alegría. Por eso digo, la costumbre de las 3 semanas es menos fuerte que desde los Chodesh. Porque en los Chodesh ya empiezas en el mes de luto. Entonces, hasta los Chodesh es más fácil poder ser flexible en esta halajá. A pesar de que los Ashkenazim acostumbran a no casarse también desde el 17 de Tammuz. Los Sefaradim sí pueden casarse, pero desde los Chodesh Av ya, no digo que nadie, pero la mayoría de los Sefaradim tampoco no se casan en estos días. Respeto a la semana. A diferencia de eso, por ejemplo, una fiesta de compromiso, pshuta, simple, ¿sí? Cuando hablamos de compromiso estamos hablando de que básicamente las familias y el novio y la novia decidieron oficialmente que se van a casar, ¿qué? Entonces, como esto tiene un poco de mitzvah, entonces se puede hacer una fiestita pshuta hasta Rosh Chodesh Shav, pero hacer una fiesta grande, ya más importante, entonces se acostumbró también a no hacer en estos días. Y en los 9 días, desde los Chodesh, que hay que disminuir en alegría, entonces hay que hacer lo que se llama un Bord Pashut, bueno, viene, no, pero no se hace fiesta en estos días. Que como van, la familia del novio, de la novia, los padres, entonces se pueden reunir para hacer las condiciones y para empezar a preparar los preparativos y decidir qué se va a hacer y cuándo nos casamos y quién paga qué y cuánto paga cada uno, pero sin hacer grandes fiestas. ¿Sabe? En realidad, comprometerse está permitido a fin de Tisha B'Av. ¿Sí? Si a una persona le dicen, mira, te encontré una novia, pero ahora o nunca. Pero dijeron, sin comida. Comprometerse, solo compromiso. ¿Sin comida? ¿Eh? La comida acompaña al compromiso, no el compromiso a la comida. También dijeron que está permitido comprometerse en Tisha B'Av, Shema y Akdemenu Ajer. ¿Por qué? Porque Ulay después de Tisha B'Av, al otro día tú quieras decirle a la futura novia, bueno, ¿cuándo nos comprometemos? Ya estoy ocupada, lo siento mucho. Llegaste tarde. Llegaste tarde. Yo te dije ayer. Había varios en la cola, entonces el que tenga... Te pasó el turno. ¿Qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la semana de Tisha B'Av, bueno, en la semana no, después de Rosh las personas que hacen que van a la mikve, No. en el momento que van a la mikve tienen que casarse, pero no tienen un matrimonio. Entonces con el col no siempre tienen que casarse. Se puede posponer el matrimonio. ¿Les va a poner el matrimonio? Sí. Pero no pueden vivir Sí. juntos. ¿No? Le dan cosas al marido. Entonces el marido tiene que conseguirse una casa e irse a vivir con algún amigo, alguna familia o la señora y no.
hasta que se casan. Se casan. Y a Joliot que hasta en general en esta época no se hace conversiones o menos porque es igual época de vacaciones, entonces los Batei Din no están muy en funcionamiento. Mejor. ¿Por qué? No me gustaría que ese tema me levanta viejo. Najá. Porque capaz que hasta lo hago en la piscina. Bueno, Sala, entonces ese es el tema de la costumbre de los matrimonios. ¿Qué? Entonces, otra vez, si ustedes están invitados a una boda sefaradí en estos días hasta los Jodesh, entonces que sepan de que sí pueden participar, y la costumbre sefaradí es permitir matrimonios hasta los Jodesh. Hasta los Jodesh. ¿Okay? Y el Shulchan Aruch solamente prohibió matrimonio desde Rosh Chodesh Av, pero antes está permitido. ¿Y si el hombre sefaradí y la novia ashkenazí? Entonces, La mujer tiene adaptada. la mujer ashkenazía se vuelve sefaradía. La Torah prohíbe unirse en yugos desiguales. Bueno, después tenemos el próximo tema, que es el tema de el corte de pelo y el lavado de ropa. Entonces, Jajamim en el Talmud prohibieron cortarse el pelo y lavar la ropa en la semana que cae Tisha B'Av. En la semana. Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Y así dice el Shulchan Aruch. ¿Sí? Este año, como no hay semana de Tisha B'Av, según el Shulchan Aruch, la próxima semana, desde los Jodesh en adelante, las personas se pueden cortar el pelo y las personas pueden lavar la ropa y no tienen ningún problema. Y esa es la costumbre de muchos de los faradim. Mañana se lo vamos a ver. Afilo niños que ya están en edad de educación, que ya entienden un poco del tema del luto, del Qurban, entonces hay que educarlos a la velut, y por eso a ellos tampoco les cortamos el pelo y le lavamos su ropa. Aunque con la ropa es diferente, si son niños pequeñitos y que ensucian mucha ropa, entonces sí se permite limpiar la ropa. Ya, en general, nosotros tenemos varias alajot que los sefaradim acostumbran solamente Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, solamente en la semana que cae Tisha B'Av, y los ashkenazim acostumbran desde Rosh Chodesh. ¿Qué? En este tema los ashkenazim son más estrictos. Entonces a veces unas comunidades son más estrictas y a veces otras menos, dependiendo del tema. Lemashal, en el tema de las selijot, los faradim son más estrictos, hacen selijot desde los Jodesh Elul. Y los ashkenazim hacen unos días antes de Rosh Hashanah. En la semana, y como que haya depende cuántos días, ya fue. Entonces en ese tema los sefaradim son más estrictos, pero en este tema, en la halajá, los ashkenazim son más estrictos. Y por eso, los ashkenazim, algunas comunidades de Marruecos, de Yerba, que acostumbran de acuerdo al Ariá Kadosh, entonces tomaron la costumbre ashkenazí y, por ejemplo, no se cortan el pelo no solamente desde Rosh Chodesh, sino desde Shiva Asar Betamuz. Los ashkenazim no nos cortamos el pelo durante las 3 semanas. Los sefaradim no tienen esa costumbre, o no es la costumbre del Shulchan Aruch. ¿Sí? Según él, hasta la semana de Tisha B'Av está permitido cortarse el pelo.
David, en cuanto a la ropa tenemos a los niños, que es un poco problemático. Ahora vamos a ver el tema de la ropa. ¿Qué? Con eso para ti, ¿no? Ya esto no solamente, esto incluye el pelo de la cabeza, la barba, afilo el bigote. Entonces, ¿cómo va? Si una persona tiene un bigote que se le mete en la sopa, Pato con bigote. Se lo peca poquito y se puede llover. ¿sí? Hay gente que cuando termina de comer uno sabe el menú de lo que comió. Hoy comiste fideos, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Con tuco. Todavía te queda. Entonces, para casos extremos de ese tipo se puede cortar el bigote, ¿sabes? Para... El problema es cuál es más. Al tomar el vino, Sí. tienen el ese y eso cae en la camisa. Si no te interesa la camisa de sabate. Entonces, para el Brit Milá hay quienes permiten de que el padre del bebé y el Moel y el Sandak, o sea, el que carga al bebé, el momento del Brit, se pueden cortar el pelo hasta Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, hasta la semana en la que cae Tisha B'Av. Beseder Gamur, eso es el tema del cabello. Allá, en el tema del cabello, muchos de los poskim dicen que no hay diferencia entre el pelo del cabello y de la barba. ¿Okay? Entonces los ashkenazim que no se cortan, ¿sí?, el pelo en las 3 semanas, entonces aquellos que no tienen barba, entonces uno se da cuenta que en su barba de que no se cortan la barba. Los sefaradim, como dijimos, desde la semana que cae Tisha B'Av, pero hay quienes opinan que el Ejatejilá sería correcto de cortarse la barba en Erev Shabbat antes de los Jodesh, o sea, por ejemplo, hasta este Shabbat, que todavía no es el mes de Av, hay quienes dicen que por Kavod Shabbat se podría cortar el pelo. ¿Qué? No, Vigilal. No, Vigilal. Solo la barba, Rabi. Solo la barba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ma? La barba. La barba. Ya. Entonces, hoy en día vamos a decir que la mayoría de la gente no hace esa diferencia. ¿Sader? Y los que no se cortan el pelo tampoco no se cortan la barba, pero hay que saber de que hay quienes lo permiten de hacerlo de esa forma. Pero eso es hasta Rosh Chodesh. Hasta Rosh Chodesh. Ya el próximo Shabbat, que ya estamos dentro de la semana de Tisha B'Av, entonces ahí sí ya es más problemático de no cortarse ni el pelo del cabello ni el de la barba. Okay. Top. Este Shabbat es Rosh Chodesh y está escrito en el Talmud: Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Desde que empieza el mes de Av, disminuimos en alegría. ¿Por qué? Porque son los días de luto por la destrucción de los 2 Bet Mikdash. Y por eso, desde los Chodesh Av, las alajot de luto ya empiezan a afianzarse más, empiezan a ser más fuertes. Y aquí ya muchas de las cosas que pudimos permitir hasta Rosh Chodesh, cuando empieza Rosh Chodesh las cosas ya cambian en lo que se refiere a eventos alegres, paseos, vacaciones, etc. Aquí ya hay que ser más estrictos que antes de Rosh Chodesh. ¿Qué? Solamente cosas que son, no sé, educativas,
o sí, Los niños. les voy a dar un ejemplo. Los bebés. Digamos que hay no sé, niños, que, bueno, hay que todavía Ulay no tienen bar mitzvah, y bueno, en esta época los niños hay que ocuparlos, que estén ocupados, porque ustedes saben de que la desocupación es muy peligrosa. Sí, la tuya en la casa. Así dijeron Jajamim. ¿Qué? Jajamim dijeron la batalá, la nulidad de no hacer nada, mevia lidei shimum, lleva al ocio, al aburrimiento, y cuando una persona está aburrida, busca hacer cosas para dejar de estar aburrido. Pero no siempre busca las cosas más adecuadas para dejar de estar aburrido. Y muchas veces esos son aveirot, son pecados. Por eso, ¿cuál es la solución para no pecar? No estar aburrido. Y para no estar aburrido hay que estar ocupado. Pero ¿de qué manera podemos ocuparnos cuando muchas de las cosas que nos darían ocupación no se pueden hacer en estos días? Vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que los niños estén aburridos y quién sabe lo que lleguen a hacer? ¿O que pasen un poquito por acá, pasen un poquito para allá, que tengan alguna actividad educativa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Póngalo a hacer planes ahí, hacer algo ahí productivo, suma, resta, no haya algo que se entretenga. Sí. Compre la plastilina. Si usted lo deja a los niños haciendo sumas restas, después su casa va a estar restada. Pero es mejor a que me cojan y me pongan abajo de afuera de la casa, me enciendan o cojan palos y me hagan una hoguera, como me hicieron recién. No. Bien, yo escuché que había rabanim que decían que si el tema es un tema educativo, para que los niños no estén en el ocio y no estén en la batalá y no estén en el no hacer nada, entonces es preferible que les hagan algunas actividades, como van, dentro de lo permitido, si no, bailes y música y piscinas, pero sí, paseos por acá, paseo por allá, ir a visitar un museo, visitar acá, caminar por... Sí, todas esas cosas. Claro. ¿Eh? No todo es caro, no todo cuesta, hay cosas que no cuestan. ¿Qué? Y de todos los pecados. O como más, si son cosas que tienen que ver con salud. ¿Qué? Manualidades. Sí. Bueno. Después tenemos el tema de carne y vino desde Rosh Chodesh. O sea, este año Shabbat es en Rosh Chodesh, verdad que en Shabbat no hay ningún problema de comer carne y de tomar vino, no hay leyes de luto, como ya dijimos, a que caiga el ayuno de Tisha B'Av en Shabbat, se puede comer carne y tomar vino, porque se pospone el ayuno. ¿Qué? Allá. Entonces, hay una... El Shulchan Aruch trae 3 opiniones. ¿Qué se hace con el tema de la carne y del vino en esta época? Hay quienes acostumbraron a no comer carne y a no tomar vino sin incluir Shabbat desde el 17 de Tammuz. Pero esta costumbre casi no fue adoptada. Después está la costumbre desde Rosh Chodesh. Entonces este año, como Rosh Chodesh cae en Shabbat, no se cuenta, entonces empieza desde el domingo. Y después tenemos la costumbre, la semana de Tisha B'Av, que este año tampoco no tenemos porque Tisha B'Av es el domingo. Ya. Entonces, caja. Según la halajá, cuando uno estudia la Gemara, según la ley de la Gemara original, la prohibición de comer carne y tomar vino es únicamente en la Seudat HaMafseket, en la Seudá antes de que empiece el ayuno.
Así dice el Talmud. Yo estoy el domingo. No el domingo, este año es Shabbat. Pero bueno, aquí que el ayuno cae martes. ¿Verdad? Entonces, no, en Shabbat no hay luto, no hay ninguna limitante ni en carne ni en vino. Eso ya lo aclaré. ¿Verdad? En Shabbat se come como en cualquier Shabbat. Solamente hay que terminar de comer hasta la Shkia, hasta el ocaso. Porque después del ocaso ya empieza el horario dudoso, entonces ahí ya no se puede comer. Pero hasta ese horario está permitido. Después de la comida, de Shabbat, Sí. hay que hacer otra pequeña comida de corte. No. Seudat Shlishit es Seudat HaMafseket. Ya, pero en un caso que, por ejemplo, Tisha B'Av cae en otro día de semana, ¿sabes? Entonces cae martes. Entonces yo el lunes en la tarde, antes de que empiece el ayuno, tengo que hacer el Seudat HaMafseket. ¿Sí? Seudat HaMafseket es la Seudat de interrupción antes de que empiece el ayuno. Y esa Seudat es, según la halajá, Seudat Mitzvah. Bediuk. Tenemos dos Seudat Mafseket en el año, una antes de Yom Kippur y otra antes de Tisha B'Av, con una gran diferencia. La gran diferencia es de que la Seudat Mafseket antes de Yom Kippur es una Seudat Mitzvah de alegría, bueno, aquí de regocijo, ¿sí? Y Kauman no se acostumbra a comer carne, no porque no se puede comer carne, sino porque es pesado, ¿sí? Antes de comer un ayuno, comerse un chunt no es lo más adecuado. Aparte que la sal también. Aparte que es Mejor, y tampoco tomar vino. O sea, entonces, el tema no es tanto por la ciudad en sí misma, sino porque no es aconsejable. Entonces, por eso se acostumbra a comer carne de pollo, que es más liviana, una sopa con pollo o pollo al horno, alguna cosa así. ¿Saber? ¿Por qué? Porque Yom Kippur, a pesar de que es un día de ayuno, no es un ayuno de luto, es un ayuno de expiación. Pero es un día festivo. Yom Kippur es un Shabbat. Es como Shabbat, solamente que es un Shabbat que no se come. ¿Ceder? Ya fe. Pero Tisha B'Av es un día de Aveilut, es un día de luto, y por eso la seudá que antecede al ayuno es una seudá de luto. Y por eso tenemos alajot, para que esa seudá se vea como una seudá de luto. Y por eso no comemos carne de ningún tipo en esa seudá, ni carne de animal, ni carne de pollo. Afilo se acostumbra a no comer pescado, no se toma vino, y tampoco no se comen dos comidas cocinadas, solamente una comida cocinada. Es un guiso sin carne, ¿no? ¿Ah? Un guiso sin carne. Sí, yo que sé, arroz con lentejas o huevo, lo demás. Cada uno come lo que quiere, ¿sí? Pero esas son las limitantes. ¿Por qué? Porque la Seudat HaMafseket en Erev Tisha B'Av es Seudat Evel, es una Seudat de luto. De luto. ¿Sabes? Entonces, hay que entender esa diferencia entre la Seudat HaMafseket antes de Yom Kippur y antes de Tisha B'Av. Antes de Yom Kippur es una Seudat Mitzvah. Y por eso comemos bien. Y lo que no comemos, no lo comemos para que no nos caiga pesada la Seudat, pero no porque no estaría prohibido comer eso. ¿Sabes? ¿Sabes? Si una persona piensa que si va a comer carne vacuna antes del ayuno de Yom Kippur no le va a pasar nada, exacto, es que coma carne vacuna. Pero en general a la mayoría de la gente la carne vacuna le cae más pesada. Pregunta, Seudat HaMafseket, ¿qué significa? Interrupción. Efsek. Ya fe. Allá, lo que estoy diciendo ahora, este año no es relevante. ¿Por qué? Porque este año la Seudat HaMafseket es en Shabbat. Porque el ayuno empieza Motzai Shabbat hacia domingo. Y por eso este año, en la Seudat HaMafseket, que básicamente va a ser Seudat Shlishit, podemos comer lo que deseamos. La única alimentante es terminar de comer en la Shekia, nada más. Ya fe. Allá. Entonces,
esa es una costumbre, de no comer carne y no tomar vino las 3 semanas, menos Shabbatot. La otra es en la semana, desde Rosh Chodesh. Esa es la costumbre ashkenazí. Los ashkenazim desde Rosh Chodesh, Av, no comemos carne y no tomamos vino. Menos Shabbat. ¿Ah? O después. Sí, incluyo Rosh Chodesh. Cualquier tipo de carne, ¿no? Después, cualquier tipo de carne. No pescado, ¿sí? Carne a cabaná, carne o vacuna o carne de ave. Pescado sí se puede comer. Entonces prepárense que la próxima semana Mahom Meir se vuelve una pescadería. Atún, ¿Sabes? sopa de atún. Nos volvemos una semana pescadería. Mejor podemos tomar otra leche también. Najón. Lo que se gana con esa comida es que después de la ciudad podemos subir a la cafetería y tomar café con leche. Top. Hay que ver el punto bueno de las cosas. Y después hay los que acostumbran a no comer carne en la semana que cae Tisha B'Av. Le Mashal, si Tisha B'Av cae el martes, entonces no se puede comer carne desde el domingo. Desde el domingo hasta el ayuno. ¿Verdad? Ya fue. Ahora, todo lo que dije ahora es la costumbre. La costumbre. O sea, ¿cómo es la costumbre en la práctica? Los ashkenazim, como dije, desde los Chodesh. Desde los Chodesh no comemos carne, inclusive los Chodesh. Afilo que los Chodesh es un día mini festivo, ya en los Chodesh no comemos carne. Pescado sí. Y así acostumbró, sí, pescado sí. Y así acostumbró también el día Kadosh y muchos faradim. Pero hay muchos sefaradim que en Rosh Chodesh comen todavía carne. En Rosh Chodesh. ¿Sí? Y toman vino. Y solamente desde el segundo día del mes, ahí empiezan con la costumbre de no comer carne y de no tomar vino. ¿Verdad? Muy bien. Esa costumbre continúa hasta el 10 de Av. A pesar de que ya terminó el ayuno, y ayunamos en Tisha B'Av, llega el 10 de Av, y ahí, el 10 de Av, que como dijimos, se quemó la mayoría del Bet HaMikdash, entonces se acostumbra a continuar con la prohibición de carne y vino. Pero aquí hay diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim. Los Ashkenazim continúan hasta Hatzot, hasta el mediodía del Yud. Este año el ayuno es el domingo. Entonces nosotros vamos a continuar con la costumbre de no comer carne y vino hasta Hatzot, hasta tipo 12:30, una del mediodía del lunes. Y después de ese horario ya podemos hacer nuestro primer asadito después del ayuno. Ya fue. Los sefaradim acostumbraron todo el día del 10 a no comer carne y a no tomar vino. Recién el lunes en la noche van a poder comer carne y tomar vino porque ya estamos entrando en Yud Aleph, en el día 11 del... Ahora si no se vuelve con un ventilador y la sobre ese Shabbat. la ventana ya. Los Teimanim, como quien acostumbran generalmente los Teimanim, ¿cómo? Rampa. Según el Rama, la prohibición de carne y vino es solamente en Seudat HaMafseket. O sea, ellos desde los Chodesh, toda la semana de Tisha B'Av comen carne normal. Y afilu tienen permiso de comer carne en la víspera de Tisha B'Av. En la ciudad. Solamente en la Seudat HaMafseket no comen carne y no toman vino. Y cuando termina el ayuno, también pueden comer carne y tomar vino. Esa es la costumbre de los Teimanim, que básicamente es lo que dice el Talmud. Y lo que dice el Rambam en base al Talmud. Todo lo que hacemos nosotros, Ashkenazim y Sefaradim, ya son ampliaciones de Rishonim, posteriores al Talmud. Pero el Rambam se atiene a lo que dice la Gemara
y la Mishnah, y los yemenites que acostumbran como ellos, así hacen. Normalmente la costumbre que tenemos en la semana, ya después de rojo de sal, ya quitamos la carne, mejor en el Shabbat. No, eso es lo que estamos diciendo. Pero No, nada no. más. No, Rabino, donde nos dieron que ya, carne es todo tipo de carne, Pollo, pollo, todo hamburguesa, tipo de sí, mejor. Y no importa si es carne fresca, Vacuno. carne congelada, carne con un gusto, carne con otro gusto. ¿Qué? Y no solamente eso, sino que también acostumbramos a no comer comida que se cocinó con carne. Le mashal, yo cociné el chun y la gente ya se comió toda la carne que había que en el chun, y lo único que quedó es la papa y el poroto, nada más. ya ni sé si lleva carne esa. ¿Qué? Cuando- Que la costumbre es de no comer tampoco las comidas que se cocinaron con carne. Pero no comidas que se cocinaron en una olla de carne. Si yo cociné comida parve en una olla de carne, sí puedo comer eso porque no es carne. ¿Sabes? Es parve. Entonces eso se puede comer. Pero si es comida que se cocinó con carne, entonces eso no. ¿Qué? Por ejemplo, el caso de las pastillas de carne, que ya no es técnicamente carne, pero vienen como Pero ¿Qué son derivadas. pastillas de carne? Esos que son saborizantes. ¿De recreen? ¿Ah? ¿Eso también creen? Sí, tienen unas cuestiones ahí. ¿Son besarim mamash? Vienen a base de carne, pero ya completamente Tienen carne. caído. Tienen O sea, carne, están hechas a base de pero carne. la base, la grasa, todo se reduce completamente, pero ya es un producto químico. Es carne triturada. No necesariamente. Muchas veces es grasa, ya como tal. Don Juan, todos los productos de soya parve que se llaman salchichas y se llaman El Nice, padre. schnitzel y yo de todas esas cosas que tienen nombres de carne pero que no son carne se pueden comer. Claro. ¿Sabes? A pesar de que tienen forma de salchicha o de hamburguesa o de schnitzel, pero es de soya, ¿no? Entonces eso está permitido comer, eso no es carne, está permitido comer. Claro, cuando fuimos a comer en Sefardí, que nos embutieron de comida, nos dieron mucha comida. ¿Era Sefardí o era? ¿Verdad? ¿Qué era? ¿Se puede? Sefardí. Allá, vino incluye vino, jugo de uva, pero otros líquidos Cerveza, que hay algunas personas que les gusta tomar a veces para hacer un lejaim, whisky, Una sidra. una sidra, vodka, cerveza, todo lo que no está hecho a base de uva está permitido, con medida. ¿Y cómo se y la verdad como la hace? Con medida alta. Cerveza. También, ¿no? Cerveza. O sea, ¿qué pasa si la señora quiere cocinar algo Con vino. con vino? No se puede agarrar. No se puede practicar la cerveza. Se puede. Se puede porque el vino se evapora con el cocimiento. No se Dime la Stop. conclusión, cocinero. Entonces, Siempre. Caniré que el señor Shimon tiene razón, que si el gusto del vino no se Si el gusto. nota en la comida, que sabor, está pero no permitido, es- pero lejatejila no hay que poner vino en la comida. Lejatejila no se Claro, pone. Si ya se puso, o sea, si ya alguien te invitó y digo, ¿sabes qué? Le puse un poco de vino a las papas, pues, se puede comer. Pero, por O sea, ejemplo, pero lejatejila, poner vino en la comida a cocinar en los días que no se puede tomar vino, no se pone. Claro, pero los champiñones, por ejemplo, para darle un gusto bueno, se pone un Está poquitín bien. de vino. O sea, en estos días los champiñones van a soportar sin vino. Ahí, en lo que usted dice, ahí está reducido el vino. Toda esta alajá es para gente sana, Claro. pero gente enferma, o gente anciana, o gente que el doctor le exige comer carne por temas de salud, pueden comer. Aproveche. ¿Por qué? Porque toda la provisión de estos alimentos es por satisfacción y regocijo. Pero si es por salud, está permitido. Inclusive en Tisha B'Av. No, en Tisha B'Av. Sí, un enfermo puede comer. Ah, un enfermo. ¿Sabes?
No, estoy hablando no de un enfermo que Un necesita enfermo, comer en el crónico. ayuno. Una persona que está bien, puede ayunar, pero en estos días el doctor dice, mira, tú estás muy flojo, te faltan muchas vitaminas o muchas no sé qué, hierro, no sé qué. Tú, por favor, necesitas comer un poco de pollo todos los días. Entonces, el Señor no puede comer. ¿Ah? No se puede. No se puede si está sano. Pues si está enfermo, no puede. O por ejemplo, una mujer que está dando de amamantar y La primera semana. necesita darle fuerza a la leche, entonces también se puede permitir. Hay una shela y con esto terminamos. Terminó Shabbat y tenemos Seudah Revi'it. Seudah Revi'it, Melave Malka. Este año Melave Malka. Este año no se puede. Entonces, este año no hay Melave Malka porque es Tisha B'Av, pero bueno, aquí que estamos en un año donde Tisha B'Av cae el miércoles o el jueves, entonces en el Motzei Shabbat anterior ya estamos en la semana que comienza Tisha B'Av y verdad que ya estamos dentro de los Jodesh, después de los Jodesh, y no se puede comer carne. La pregunta es, si yo como en una ciudad de Shabbat, puedo comer carne. Melave Malka, que es una ciudad mitzvah, es mitzvah comer Seudah Revi'it, y sobró el chun de Shabbat, y ahora quiero comer jamín en Motzei Shabbat. La pregunta es si Seudat Melave Malka se puede comer con carne o no está en el mismo nivel que la Seudot de Shabbat y por eso no se puede comer carne. Pero si se Sí, puede para el porque es una carne que no es una comida no programada. Y antes de eso tenemos la Adalá con vino. ¿Ah? La Adalá con vino. Mejor. Eso también es una pregunta. ¿Qué hacemos con la Abdalá? Con el vino. Entonces, Leja Tejilá es mejor hacer Abdalá con vino y no con Jamar Medina, que es otro tipo de líquido importante del lugar, como cerveza o alguna otra cosa. ¿Ah? ¿Y este año? ¿Cómo se puso este año? ¿Este año cómo se hace? Este año no se puede hacer Abdalá en Motzei Shabbat del ayuno porque es ayuno. Entonces la Abdalá queda para después del ayuno. El Shabbat que viene, ¿no? Ya se pasa. ¿Ah? Este Shabbat que viene. Entonces este Shabbat, No, Este vamos a Shabbat. mejor. No. Este Motzei Shabbat ya estamos en el mes de Av, mejor, ya es el 2 de Av. Ajá. Mejor. Entonces, ¿Verdad? ¿Cómo? los que ya acostumbramos a no tomar vino desde los Jodesh, y que es la mayoría de las costumbres, así nos dice Paradí, entonces, caja. El Shulchan Aruch dice que como es mitzvah, Abdalá es una mitzvah. Yo no tomo vino ahora en Motzei Shabbat porque se me da la gana, porque es mitzvah. Hay que hacer, así como Kiddush es mitzvah, Abdalá es mitzvah. Entonces, así como cuando tomé Kiddush, a pesar de que lo tomo en Shabbat, es mitzvah y puedo tomar el vino, así también tengo mitzvah de hacer Abdalá, y a pesar de que ya terminó Shabbat, ¿sí? Es mitzvah hacerlo con vino y tomo el vino. Así opina el Shulchan Aruch. El Ramá dice, la Abdalá la haces con vino, pero preferiblemente consíguete un niño que está en una edad que ya está en edad de educación, pero que todavía no entiende bien lo del luto, y a él le vas a dar de tomar ese vino que tú hiciste con Abdalá. Y si no hay, entonces también el Ramá dice, tú te lo puedes tomar, porque al fin y al cabo es vino de mitzvah. Pero por ahí una costumbre con el vino, en algunos sitios. ¿Qué hago con cerveza? Cerveza ya dijimos que no hay ningún problema, pero la tejilá hay que hacer Abdalá con vino y no con cerveza. En este año, que Shabbat es domingo, entonces se hace... La Abdalá se pospone a Motzei Tisha B'Av. Y Kiddush Lebaná también. ¿Ah? Solo con vino. Mejor. En Moshe Tisha B'Av se hace también a Kiddush Lebaná. Sí. ¿Ah? Kiddush Lebaná hace. Moshe Tisha B'Av. Sí, pero no. Entonces, ¿qué quedó en el Melave Malke? Melave Malka. ¿Hacemos con carne o no hacemos con carne? No, raro. Sí. Yo sí, soy siempre ahí.
Yo no. Lo del sur, ¿cómo quedó? ¿Se puede comer? Puede ser que Lo del sur. Después se la parrilla. Otro lo podemos hacer. Que después uno falla la parrilla. Ashkenazí a partir del día 4. La mayoría de los poskim dicen que no, que a pesar de que es mitzvah comer melave malká, pero mejor abstenerse de no comer carne. No comer carne, comer otras cosas, hay suficientes cosas que se pueden comer. Top, Atkan, señores. 10 minutos de carne y de